conoce como los evangelios sinópticos. Y esos evangelios sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas, que son evangelios que relatan casi, digamos, las mismas cosas, pero desde una óptica diferente. Y son esos tres primeros evangelios. El evangelio de Juan es un poco diferente y se le ha llamado el evangelio del águila, porque es como si Juan se remontara a las alturas y empezara a ver a Jesús, pero desde la perspectiva divina, desde Dios. Entonces él empieza a decir: en el principio era el verbo, y se remonta desde en el principio. Mientras que los otros hablan de la humanidad de Jesús. Sin embargo, este pasaje de la Biblia, como caso muy curioso, lo relatan los cuatro evangelistas. Y eso es extraño. ¿Por qué este pasaje le llamó tan poderosamente la atención a los cuatro evangelistas? O sea, a Mateo, a Marcos, a Lucas y también a Juan. Y este pasaje, para las que tienen ahí abiertas sus Biblias, normalmente tiene un título, y es la purificación del templo. ¿La qué? La purificación del templo. Y estamos viendo una serie, ¿se acuerdan de qué estamos hablando? De la iglesia. Hace 8 días Claudita compartió sobre la iglesia testificante, para las que vinieron. Las que no, la pueden encontrar en Facebook. Dice la Biblia, versículo 12, vamos a ir versículo a versículo. Dice: y entró Jesús, ¿en dónde? En el templo de Dios. Entonces, para las que anotan, lo primero que tenemos que anotar es que Jesús siempre entra al templo. Jesús entra al templo. Jesús está en el templo. Veíamos la primera vez que empezamos a ver hace como 4 jueves el tema de la iglesia. Veíamos que qué dice Dios acerca de la iglesia. Que la iglesia es la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿qué es el templo? Es la casa de Dios, el lugar donde Él habita y el lugar donde Él más se amaña. Es el templo. Y dice la Biblia: y entró Jesús en el templo. ¿De quién? Entonces también eso es importante, de Dios, y ahí nos habla de pertenencia. El Señor siempre que habla de la iglesia y siempre que habla del templo, habla de mi iglesia, del templo de Dios. ¿Por qué? Porque es de Él. ¿De quién es la iglesia? De Dios. ¿La iglesia le pertenece a algún pastor? No. Nosotros normalmente decimos: ay, la iglesia del pastor Cash Luna, o la iglesia del pastor tal, la iglesia del pastor Darío, la iglesia del pastor Aníbal. Y resulta que, bueno, lo decimos así por decirlo, pero realmente el único y absoluto dueño de la iglesia es el Señor Jesucristo. Los demás no, hacemos parte de la iglesia y cumplimos con un propósito, pero la iglesia le pertenece a Dios. Dice: y entró Jesús en el templo de Dios. ¿Y qué hizo? Y echó fuera, ¿a quiénes? A todos los que vendían. ¿Y a quiénes más? Y a todos los que compraban. Ay, Dios mío, ¿a quiénes más? Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Yo quisiera que nos imagináramos un poco cómo sería eso. Quiero que pienses en este lugar, en este templo, y piensa que está lleno de animales, de bueyes, de cabras, de palomas, repleto. ¿Los animales hacen ruido? Hacen muchísimo ruido. ¿Los animales tienen cierto olor, cierta fragancia? ¿Cómo se vería realmente el templo? Espantoso. ¿A quién le darían ganas de entrar al templo encontrando semejante, voy a decir algo muy fuerte, pero creo que así se vería, semejante muladar? ¿Quién podría entrar? ¿Quién podría concentrarse con semejante ruido de los animales? ¿Quién se podría concentrar con todas esas monedas de los cambistas? ¿Quién se podría concentrar con esa cantidad de comercio? ¿Cómo es un comercio?
Es escandaloso, el comercio es escandaloso. Y unos piden rebaja acá y los otros piden rebaja allá, y eso es un tire y afloje. Y yo creo que eso sería algo terrible. ¿Sabes que una versión de la Biblia que encontré dice que cuando el Señor vio eso quedó visiblemente afligido? Dios, que es el dueño de nuestra vida y que nuestro cuerpo es el templo, se ofende cuando el templo no tiene el propósito que Él dice que tiene que tener. O cuando nuestros cuerpos, como también decía ahora Lili, no le damos el uso santo que Dios dice que tiene que tener. Amén. No solamente Él se ofende, sino que Él se aflige tremendamente. Entonces vamos a ver que lo primero que hace Jesús cuando entra en el corazón de una persona, lo primero que hace el Señor es limpiar. ¿Sí o no? ¿Será que se necesita echar fuera de nuestra vida toda esa cantidad de cosas con las que hemos contaminado nuestra vida, nuestro cuerpo? ¿Será que nuestro cuerpo y nuestra vida no era exactamente como ese cuerpo? Lleno de animales que hacían toda clase de cosas, lleno de dudas, lleno de temores, lleno de malos olores en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestros pensamientos, en todo lo que nosotros hacíamos. Claro que sí. Y Dios, cuando mandó a construir el templo, quiso que su templo fuera así, que no hubiera ruido, estorbos en su templo. ¿Cuánto tenemos que aprender? Ay, no, como yo conocí al Señor a los 15 años, entonces yo, pues no, gloria a Dios, no me he apartado nunca del Señor, pues yo conozco mucho. ¿Será? ¿O será que tenemos mucho que aprender? Siempre tenemos que venir al templo con un corazón enseñable. Enseñable. No, ay, eso es la purificación del templo, yo ya me lo sé. ¿Ese pasaje? Ah, sí, hasta de memoria. Se lo puedo repetir. No, la palabra de Dios es infinita, es infinita. Quisiera que viéramos una imagen, Juliana, si me ayudas con esa imagen. Veamos esa imagen. ¿Cómo les parece esa imagen? Esa imagen es un poco fuerte, porque esa imagen es mostrando a Jesús en esa circunstancia. Porque dice la Biblia en el libro de Lucas que cuando el Señor entró en el templo y vio semejante espectáculo y semejante desorden y semejante algarabía, y cuando vio que la gente estaba interesada era a quién le vendo y a quién le compro y cómo saco partido, cómo saco ganancia de estar en el templo, el Señor no solo se afligió, sino el Señor, y que Él agarró las mesas. Piensen en los comerciantes. Además, Jerusalén era un lugar también un lugar de mucho cambio de divisas. Entonces, ese era un lugar en donde se encontraba dinero de todas las regiones porque era un lugar de paso. Entonces, ustedes alcáncense a imaginar el templo lleno de mercado, lleno de animales y lleno de dinero en las mesas de los cambistas. Y el Señor sacándolos a latigazos. Y el Señor cogiendo las mesas. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué hizo? ¿Cómo las volcaría? Y esas monedas a volar. Esa platica se perdió. Tremendo. O sea, no podemos disgustar al Señor, porque el Señor también tiene su carácter. Ese Dios grande, fuerte, todopoderoso, bravo. A ver, obviamente que Él hizo algo muy fuerte. La Biblia dice que Dios es un Dios de orden. Dios es Dios de orden. Así que lo primero que Él hace es poner en orden, en limpieza. Y yo creo que necesitamos ese orden y esa limpieza en todas las áreas de nuestra vida. Por eso cuando nosotros llegamos al Señor, y yo creo que todavía llegamos al Señor y sentimos ese azote de cuerdas muchas veces en nuestra vida, ¿o no? Sentimos como el Señor saca ese azote y empieza a decir: hey, ya te he dicho que eso que estás haciendo no quiero que lo hagas.
No quiero que juegues más con esto. No quiero que traigas más al templo, que tengas en el templo, que es tu propia vida, esto y este pecado que consientes. Esto que te parece que es pequeño, porque Él no lo ve como pequeño. Y tenemos que sacar de nuestra vida. Mira, si Jesús está en nuestra vida, Él limpia nuestra vida. Pero no esperemos al azote de cuerdas, porque el Señor, si lo tiene que hacer, lo hace. Y hay gente que puede decir: ay, no, pero a mí el Señor tan lindo. A mí nunca el Señor me ha tratado duro. Aproveche. No quiere decir que no lo vaya a hacer si uno sigue de terco, porque el Señor sí lo hace. Entonces cada uno de nosotros sabe que hay áreas en su vida con las que puede estar jugando con Dios, pensando que no le ha pasado nada y que por eso no le puede pasar. La Biblia dice que cuando Dios llamó a Jeremías, le dijo: Jeremías, te he puesto para arrancar y destruir. Y eso lo tenemos que hacer cada uno de nosotros. Tenemos que arrancar de nuestra vida. Y a veces esas cosas no son fáciles. Pensemos en un árbol que está plantado. ¿Será fácil arrancar esa raíz? Si yo conocí al Señor de 30 años o de 40 años o de la edad que tú tengas que lo conociste, pues entonces esa raíz, ¿cuánto tiempo tiene? Esa forma de pensar, ese criterio, esa manera de proceder, ¿cuánto tiempo tiene? Y arrancar eso necesita violencia de parte de Dios y de parte nuestra, para ser verdaderamente libres y poder vivir como Dios quiere que nosotros vivamos, poder pensar como Dios quiere que nosotros pensemos, poder reaccionar como Dios quiere que nosotros reaccionemos. Amén. ¿Cuántas están dispuestas a eso? Amén, claro que sí, tenemos que estar dispuestas a eso. Y dice ahí en el versículo 17: y les enseñaba. Tenemos que dejarnos enseñar por el Señor. Tenemos que estar dispuestas a aprender, porque como que a cualquier edad el ser humano piensa que ya se las sabe todas, ¿sí? Por ejemplo, esta preciosidad. Yo creo que la mamá le va a poner el tetero y hace como: déjamelo, yo sé. Porque es que todos pensamos, a la edad que sea que tengamos, que no la sabemos todas y una más. Sí, o sea, uno es así, a ver, o sea, mi criterio, o sea, lo máximo. Yo sí tengo el punto final. Y no es así. No es así, sino que necesitamos ser enseñados por el Señor. ¿Y qué les enseñaba el Señor? Bueno, para las que anotan, anoten esto. Lo segundo que hace el Señor en nuestra vida es darnos conocimiento de Dios. Conocimiento de Dios. Necesitamos conocer a Dios. ¿Cómo conocemos a Dios? ¿Cómo lo conocemos, chicas? Pasando tiempo con Él. Pasando tiempo con Él. Sin embargo, en cuanto a la enseñanza y el aprendizaje, ¿cuándo de verdad se sabe que una persona ha aprendido algo? Cuando ya lo puede hacer solo. ¿Sí? Me acuerdo de Janeticas. Yo te estaba enseñando a hacer cuello, o fue a Gigi, fue a ti. Tejer en 2 agujas. Y resulta que tejíamos hartísimo. Y resulta que Janeticas no sabía mucho hacer cuellos y hacer sisas. Entonces yo le enseñaba. Y se supone que ella ya sabía. Pero cada vez que llegaba a esta altura o a esta altura, monita, me dices: ¿cómo es que hay? ¿Cómo hay solamente la primera parte y yo ya sigo? Les pregunto, ¿ya había aprendido? A pesar de todas mis explicaciones y mi pasada de tiempo con ella, haciéndolo. Pero cuando llegaba ella a tejer y llegaba a esa altura, ay, monita, dime, ¿cómo es que es? ¿Cómo es que uno hace una manga wrangler? Así, Janetica. ¿Qué quiere decir eso? Que todavía no había aprendido. Después hizo muchos sola, o sea, aprendió. Cuando uno es capaz de hacer algo solo, es cuando ya lo sabe hacer. Una receta, cualquier cosa. Y así nos pasa con el Señor. El Señor lleva enseñándonos, hasta que tú lo haces, es porque ya lo aprendiste. Si tú todavía no lo haces, es porque no lo has aprendido. Puede ser que hayas estado, que hayas escuchado, pero no lo has aprendido. Si no se te ha vuelto vida, no lo has aprendido. ¿Y qué quiere el Señor? Que nos la pasemos toda la vida
tratando de aprender sin aprender, o que lleguemos al conocimiento. Que lleguemos al conocimiento. Y se demuestra el conocimiento es en la vida, en la práctica se demuestra el conocimiento. Amén. La enseñanza destruye de nosotros tanta ignorancia. Porque nosotros nos preparamos en la vida para 1000 cosas. Nos preparamos para ser profesionales en X, en Y, en 1000 cosas. Pero el conocimiento de la palabra de Dios es infinito. Y tenemos que prepararnos juiciosamente en el conocimiento para poder llegar a adquirir ese conocimiento. Tenemos también que desaprender muchas cosas. Sí, hay muchas cosas que tienen que salir de nuestra estructura mental, de la forma como lo hacíamos. Así me enseñó mi mamá, así me enseñó mi abuela, así me enseñó mi tatarabuela, así me enseñaron todos. Entonces yo, ¿por qué lo hago así? Porque así aprendí. Y necesariamente, ¿está bien? ¿Cierto que no? Bueno, hay una anécdota que también les he contado, pero se las quiero volver a contar rápidamente, y es de una parejita de recién casados. Que resulta que él le dijo a ella: ay, mi amor, quiero que hagas esa receta exquisita de ese pollo que me encantó que preparaste tal día. Y ella le dijo: ay, claro, mi amor. Y ella hizo la receta. Y resulta que cuando sirvió ese pollo exquisito, entonces él le dijo: ay, mi amor, está exquisito. Pero ¿y qué pasó con las alas? Que es mi presa favorita. ¿Alas? Esta receta no lleva alas. ¿Y por qué la receta no lleva alas? Ah, no, porque pues mi mamá me enseñó. Entonces fueron donde la mamá y le dijeron: oye, mami, esa delicia de receta, pero ¿por qué esa receta, ese pollo es sin alas? Ay, no sé. Así me enseñó su abuelita. Abuelita, ¿y por qué esa delicia de pollo va sin alas? ¡Ay! No sé, pero esa receta va sin alas, no sé por qué. Su bisabuelita. ¿Y por qué esa delicia de pollo de receta? Pero ¿por qué esa receta va sin alas? Ay, mijita, porque yo tengo un horno así de chiquitico y no me caben las alas. ¿Y cuántas cosas son así? Y uno defiende porque mi mamá me dijo, mi papá, mi abuelita, y resulta que no hay una razón de ser para esa creencia que nos parece sublimísima. Hay que romper con tantas tradiciones, hay que desaprender una cantidad de cosas que traemos en nuestra vida para estar dispuestos a tomar la enseñanza del Señor. Él es la clave. Él y su enseñanza es la clave. Él es el que sabe. Amén. ¿Y qué le dice? ¿Qué dice la palabra de Dios? Vamos al versículo 13, por favor. Dice: y él les dijo. ¿Qué les dijo? ¿Qué les dijo? Escrito está. Entonces, por favor, anoten. Escrito está. Mira, el Señor aquí podría como tomar una nueva enseñanza, como, voy a aprovechar para darles una perla, algo nuevo. Pero el Señor, ¿qué agarró? Lo que ya estaba escrito. Les iba a enseñar, y en vez de dar algo nuevo, ¿qué tomó? La palabra escrita. La palabra escrita. Mira, la revelación más grande de Dios la tenemos en su palabra. En su palabra. Tenemos que leer la Biblia. ¿Ya te leíste todo el Pentateuco? ¿Ya te leíste todos los salmos? ¿Ya te leíste todos los evangelios? ¿Ya te leíste el Apocalipsis? ¿Ya te leíste las cartas de Pablo? ¿Ya te las leíste? Si no te las has leído, te estás perdiendo un gran tesoro. Porque el Señor lo que hizo fue decir: escrito está. O sea, les dijo: saquen sus Biblias. Saquen sus Biblias y ábranla el libro de Isaías. Y vamos a leer qué dice Isaías. El poder de la palabra escrita. Mira, casi siempre la gente quiere como una nueva revelación. No sé, que venga un profeta y que me diga, no sé, como una cosa. Y resulta que el Señor no hizo eso. ¿Qué hizo el Señor? Les dijo: escrito está. O sea, la Biblia dice. Eso fue lo que hizo. Sacó el tesoro de la palabra escrita y se los dijo, se los enseñó.
¿Qué tenemos que hacer con la palabra? Mira, leerla. Pero también hay algo que es muy chévere y es meditar en la palabra. Y meditar en la palabra es como rumiar. Nosotros no somos tan bendecidos como las vacas que tienen sus 4 estómagos y pueden comer. Uno solo. Entonces, ¿pero qué hacen las vacas con sus 4 estómagos? Comen demasiado. No, yo descubrí una cosa: el pasto, las verduras engordan. Y si no, ¿por qué las vacas son tan gordas? A mí no me vengan con el chistecito de que las verduras no engordan. A ver, dígaselo a la vaca. Sí engorda. ¿Y ellas qué hacen? Comen y lo mandan a un estómago y al otro y al otro y al otro, y luego van y se echan allá en un lugar y sacan. Y empiezan a sacarle el juguito. Y eso se llama rumiar. Y yo creo que eso es lo que uno tiene que hacer con la palabra de Dios. Rumiar la palabra, sacarle el caldito, el juguito. ¿Por qué está escrito eso? Porque el Señor entró ahí, porque el Señor les dijo eso. Ay, el Señor estaba contento, el Señor estaba bravo. ¿Dónde hizo eso el Señor? ¿Quiénes estaban cuando el Señor hizo eso? Hacerle preguntas a la palabra de Dios para nosotros sacarle el jugo a la palabra de Dios. Amén. Memorizar la palabra. Ahorita nos decía Bisbe, ¿cuántas se saben el Salmo 1? Ay, yo, gloria a Dios, me lo sé. Me encanta. A mí me encanta memorizar la palabra de Dios. Porque cuando nosotras conocimos del Señor, yo tengo una mamá que es súper nerda. ¿Es cierto, mami? Ella está distraída. Pero ella es nerda. Y resulta que mi mami, todavía, si ustedes van al apartamento de ella, todavía van a encontrar esto que yo les voy a decir. Ella escribe la palabra de Dios y la pone, por ejemplo, en el baño, en la nevera, en el teléfono, en el comedor. Entonces es tan sencillo como que cuando nosotras conocimos al Señor empezamos a memorizar la palabra, porque mi mami la tenía toda escrita en todas partes. Memoricemos la palabra de Dios. En el momento de la necesidad, en el momento de la prueba, de cualquier tipo de circunstancias, ¿qué vas a sacar por tu boca? Sino lo que has guardado en tu corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, tenemos que memorizar la palabra de Dios. Tenemos que memorizarla. Fíjate que Jesús no dijo, ay, páseme a ver cuál rollo, venga a ver Isaías, Jeremías, y donde encontraré algo que les enseño. Sino que Él la tenía en su mente y en su corazón y pudo decirles lo que vamos a ver ahorita. Pero tenemos que aprender. Mira, en Ecofamiliar tenemos especialmente 2 tremendos recursos, pero ese recurso es para que ustedes lo aprovechen. O sea, aprovecha la iglesia. Y son la escuela bíblica. Mira, para la gloria de Dios, pero nuestra escuela bíblica es de lo mejorcito que ustedes pueden encontrar. Ha habido pastores que han venido a ser enseñados por nuestra escuela bíblica y que nosotros les hemos dicho, ¿será que hay necesidad? Pues tú ya eres pastor, tienes tremenda iglesia, no sé qué. Si quieres te hacemos el examen, a ver, ¿lo pasan, Janeticas? No lo pasan. Tenemos una escuela bíblica espectacular. Aprovecha la escuela bíblica. Mira, tú vienes el domingo y matas 2 pájaros de un solo tiro. Te vienes más temprano y alcanzas a entrar a la escuela bíblica y luego bajas a la iglesia, o lo contrario, estás en la iglesia y subes a escuela bíblica. Pero ¿cómo más vas a estructurar tu mente, el conocimiento de Dios, si no te matriculas? Y si no empiezas y continúas y concluyes, porque no es solo empezar, es perseverar. ¿Y cuánto aprende uno en la escuela bíblica? Pero cuando tenemos otro super recurso y no tienes que terminar escuela bíblica para empezarlo a hacer, y es Giliu. Mira, todos los que estamos en Giliu podemos decir wow, re wow, porque es espectacular el conocimiento, la madurez del conocimiento que hemos tenido en Giliu. Pero aprovéchalo. O sea, el Señor te lo trajo a tu casa, a tu propia casa, aprovéchala. No esperes a perder para aprovechar o para valorar, sino aprovecha que lo tienes acá y estudia en Giliu. Amén. ¿Cuántas dicen amén? Porque el Señor, ¿qué dijo? Escrito está. Así es de sencillo, escrito está. Así que para las que anotan, entonces ese tercer punto es la palabra de Dios.
¿Y qué es lo que estaba escrito? Mi casa, ¿la casa de quién? La casa de Dios. Mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Bueno, y luego les echa un regañito, más ustedes la han hecho cueva de ladrones. Pero el Señor está diciendo que ¿qué se hace en su casa? Orar. Mira, orar. Necesitamos orar. Mira, si tú quieres ser una persona fuerte espiritualmente, tú tienes que orar. Tú no te puedes conformar con la oración que otros hacen por ti. Tú tienes que orar, pasar tiempo con Dios, abrir tu corazón, hacer tus peticiones, confesar tus pecados. O sea, entre las cosas más importantes que hacemos aquí en la iglesia es orar. Así que ven a orar. ¿Sabes que todas nosotras deberíamos estar en intercesión a las 8:30 de la mañana? ¿Cuántas dicen amén? A las 8:30 de la mañana tenemos intercesión. Y algo que estamos haciendo este año, que ha sido, ya lo hicimos un día y fue espectacular y lo vamos a hacer todos los primeros martes de cada mes, es que a las 5:30 de la mañana, de 5:30 a 6:30, vamos a estar en oración, en intercesión aquí en la iglesia. Y luego cada uno sale a sus actividades. Pero es algo maravilloso, es que Dios, que es el dueño de su casita, dice: mi casa es casa de oración. Entonces, ¿a qué venimos a la iglesia? No podemos tener los motivos equivocados para venir a la iglesia. Porque fíjate que, ¿será que podemos hacer negocios entre hermanos? ¿Sí? ¿Será que si Vicky vende, no sé, algo? 1000 hojas, yo le compro 500 hojas, no le voy a comprar las 1000 hojas. No. Digamos que Vicky vende algo. ¿Será que yo le puedo comprar? Claro, debemos entre nosotros obviamente hacerlo. Pero mi pensamiento para ir a la iglesia no puede ser ese. No puede ser, y a ver cuántas clientas tengo acá de mis 1000 hojas, 1, 2, 3, que venda 2 por cada una. Uy, allá donde Cris y que comen, no, ellos me compran un poquito más. Y voy a la iglesia solamente el día de quincena. ¿Será que Dios ve eso o no lo ve? Por eso echó las mesas de los cambistas. Por eso se las volcó. Les dijo: ey, en mi casa ese no es el propósito. Y no porque no podamos tener negocios entre nosotros, pero a eso no venimos a la iglesia. El propósito de venir a la iglesia no es eso, sino es venir a hacer lo que el Señor dice: mi casa, casa de oración será llamada. Amén. Así que debemos aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Será que alguna vez el Señor no nos habla? A algunos, cuando se habla de finanzas, no les habla, porque se ponen tan bravos, dicen y no quieren escuchar la voz de Dios. A algunos, cuando se habla de perdón, dicen pero siempre Dios nos habla. Dios siempre habla a través de su palabra, y tenemos siempre que escuchar la palabra que Dios tiene para nosotros. Y dice la Biblia luego: mi casa, casa de oración, y luego sigue, versículo 14, dice: y vinieron, ¿a quién? Versículo 14, ¿vinieron a quién? A Él, en el templo. O sea, Él está en el templo. ¿Y a quién vamos a buscar en el templo? Ay, no, si no predica ese día el pastor Aníbal, yo sí prefiero irme. Ay, si va a predicar fulanito, ay, no, qué pereza. ¿Será? ¿A quién venimos a ver? ¿A quién venimos a escuchar? ¿Cuál es la palabra que venimos a recibir? La que Dios tiene para nosotros ese día. Amén. ¿A través de cuál instrumento? De cualquiera. Del que Él haya elegido en ese día para darnos la palabra. Pero ¿a quién venimos? A Él. ¿Y quiénes vinieron a Él en el templo? Dice ciegos y cojos. Y yo veo aquí dos cosas importantes. Una, ciegos, la ignorancia de Dios. O sea, un ciego es una persona que no ve. Y esa ignorancia muchas veces es esa ceguera espiritual que nosotros teníamos, que no nos deja ver, que no nos deja entender.
Y dice la Biblia que vinieron ciegos y luego dice y cojos. Y cojo es una persona que tiene una dificultad para caminar, que está caminando mal, en forma temporal o permanente. Pero ¿qué hizo el Señor con los dos? Los sanó. Cuando uno está caminando mal en la vida, uno tiene que enderezar el caminado. Cuando se están haciendo cosas mal. Mira, siempre que nosotros venimos al Señor somos redarguidos. Y siempre hay cosas que el Señor nos revela. Ay, Dios mío, aquí la embarré en esto. Eso quiere decir que estoy caminando mal. O Señor, tengo esta dolencia. ¿Cuál de las dos cosas hizo el Señor? ¿Sanar o perdonar? Ambas. No, es que está bien los pecadores que vengan a arrepentirse, pero ay, yo que estoy tan enfermo. Mira, el Señor puede con todo. El Señor puede sanar, el Señor puede liberar, el Señor puede perdonar, el Señor puede enderezar. O sea, cuando yo vengo al templo, no importa si estoy ciega o si estoy coja, a ambos los sana el Señor. Dios es Dios todopoderoso, Él no se agota, Él no dice, uy no, hoy ya sané como a 5. No, los demás vengan dentro de 8 días porque, no. El Señor no dice, ay no me pidan más plata porque a todas las de este lado ya las bendije. No, o sea, les tocó al otro, ¿sí? No, el Señor no se agota. En todas las áreas Él es inagotable. Entonces ninguno de nosotros nunca se puede conformar con una carencia, con una debilidad en su vida. No te acostumbres nunca a una enfermedad. Mira, cuando tú ves que te estás enfermando mucho, entiende que eso no es de Dios. No arrunches la enfermedad. No digas, ay, es que yo aquí con mi gripa y yo. Hay gente que dice, no, como yo con mi cáncer y yo. No, es que mi cáncer, ay, como mi cáncer. No, es que mi diabetes. Oye, hey, no le llames mí a una enfermedad. La Biblia dice que Jesús es nuestro sanador. Él es mi médico y Él es mi medicina. ¿Necesitas sanidad? Pues el sanador está aquí. ¿Necesitas medicina? Él es la medicina. Él es el proveedor. ¿Nos tenemos que conformar? No te conformes. Nunca te conformes con la enfermedad. Nunca te conformes con la escasez. Nunca te conformes con la división familiar. Nunca te conformes con algo mediocre en tu vida. Porque es que tenemos a uno que es suficiente, grande, todopoderoso, repleto de todo para sus hijos. Entonces dice la Biblia, vinieron a Él. Él no dijo, no los voy a sanar, porque con ese relajito de templo que me tenían, pues no es así. El Señor nos limpia, el Señor nos da su palabra, nos da el conocimiento, el Señor nos enseña su palabra y nos bendice, nos sana, nos libera. Él lo hace, Él es suficiente para cada uno de nosotros. Así que, ¿qué más encontramos en la iglesia? El poder de Dios. ¿Cuántas han sido sanadas por el Señor? Liberadas por el Señor. Restaurada su familia por el Señor, restauradas sus finanzas por el Señor. Amén. Este es un lugar de poder. De poder. Versículo 15 dice: pero los principales sacerdotes y los escribas, miren, esto es increíble, esta cita bíblica es súper sorprendente. Viendo, ¿qué estaban viendo? Las maravillas que hacía. ¿Y qué más estaban viendo o escuchando? A los muchachos aclamando en el templo. ¿Cuántos quieren ver a los muchachos aclamar en el templo? ¿Cuántos quieren ver a sus hijos, los muchachos, aclamar en el templo? ¿Cuántos quieren que el templo se replete 2 y 3 y 4 veces el sábado de muchachos, de jovencitas? Resulta que ellos estaban viendo eso porque los muchachos se enamoran para la gloria de Dios muy rápidamente, muy fácilmente se enamoran del Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Y resulta que los sacerdotes, viendo los milagros y viendo a los muchachos aclamando en el templo, ¿qué les pasó? Se ofendieron. Ay, tanto milagrito, tanta cosa, tanta sanidad, hola.
qué fastidio. Mire, los cojos caminando bien, mire, qué pereza. Los ciegos están viendo, no lo puedo creer. La anterior algarabía de los animales y del ruido y del desorden les parecía bien. Pero la algarabía de las sanidades, de los milagros y de la alabanza les caía mal. ¿Tú de cuál eres? Dicen, ay, tanta algarabía en esa alabanza. Ay, remolinear, no puedes remolinear quieto. Remolinea los ojos nomás. Y mira, lo que quiere Dios en su templo es que sea un lugar de algarabía de los muchachos. O sea, Dios ama que los jóvenes estén en el templo haciendo bulla y aclamando al rey, diciendo Hosana. Eso es lo que Dios ama, que los jóvenes vengan a la iglesia. Y dice la Biblia que los jóvenes que aclamaban, y eso también es una enseñanza para nosotros, tenemos que aprender de la alabanza de los jóvenes. Ay, es que yo no sé a Daniel por qué se le da ahora, porque y yo siempre me estoy perdida, y a duras penas cojo un aplauso por allá u otro por allá, le pego una que otra cosa, pero no agarro. Ay, no, a mí me gustan los boleritos, hay algo más suave. Tenemos que aprender la alabanza de los jóvenes. Digan amén. Si nos tenemos que volver mamás rockeras, pues nos volvemos mamás rockeras. Amén. Pero estamos en la alabanza de los jóvenes. Aprendemos de la alabanza de los jóvenes. Amén. Dice la Biblia, y de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste y fundaste la alabanza. O sea, la alabanza, ¿quién está más contaminado? Quien tenga más edad. Entonces, ¿cuál será una alabanza más pura? O sea que hay mucho que aprender, Lo tremendo es que le dicen al Señor esto, ¿oyes? Imagínense ustedes a Jesús y a los sacerdotes. Y le dicen los sacerdotes a Jesús, ¿oyes lo que estos dicen? ¿Qué estaban diciendo? Hosana al Hijo de David. Y el Señor, ¿qué les contestó? Sí. ¿Nunca leísteis? O sea, ustedes que hablan de que se saben la Biblia, ustedes es que nunca lo leyeron, eso está en los Salmos. Eso es lo que les está diciendo. Y otra vez va al gran recurso de la palabra escrita. Y ¿sabes qué me llama la atención? Que el Señor todo lo oye. Uno lo sabe, pero el Señor oyó las críticas a los muchachos. El Señor oyó la alabanza de los muchachos. ¿Recibiría la alabanza de los muchachos? Mira, el Señor todo lo oye. Lo que sea que tú digas, lo que sea que yo diga, así pasito, ahí debajo de las cobijas con el marido, lo oye. Él lo oye todo. Oye lo bueno y oye lo malo. Lo tremendo es que ambas tienen recompensa. Si lo hacemos para bien, tenemos buena recompensa, y si lo hacemos para mal, pues saliste la nalga, porque Él va a hacer su azote de cuerdas. Amén. ¿Qué hace entonces el Señor cuando llega al templo? Primero, lo limpia. Segundo, nos da conocimiento. Tercero, nos lleva la palabra. Cuarto, nos hace personas de oración. Quinto, está el poder de Dios. Y sexto, está la alabanza en su casa, en su iglesia. ¿Cuántas quieren darle un gran aplauso de alabanza? Amén. Y vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Y quiero invitar a cada una. Acuérdense que el Señor oye, entonces aproveche. Aproveche con todo lo que le va a decir, con todo lo que le va a pedir. ¿Hay algún cojo, hay algún enfermo que necesite sanidad? Aproveche. ¿Hay alguien con alguna clase de necesidad? Aproveche. Jesús está en el templo. ¿Necesitamos limpieza de parte de Dios? Sí, todos necesitamos limpieza.